Los que conocemos y hemos jugado los juegos de Metroid, identificamos a la perfección a los piratas espaciales, una facción del tipo criminal antagónica a la Federación Galáctica, siendo los enemigos jurados de esta y de la famosa cazarrecompensas, Samus Aran. Conocemos muchas de sus fechorías a lo largo de la historia, desde el ataque que dejó a Samus en la orfandad, pasando por la apropiación de la especie Metroide, luego la explotación de la sustancia Phazon, y así sucesivamente hasta su derrota definitiva cuando el planeta Zebes queda reducido a polvo espacial. Todas estas historias ya son conocidas, pero poca gente conoce los detalles a fondo de la organización, las especies que la conforman, su liderazgo, tecnología, estructura social, etcétera y etcétera. Yo, Aurora313, hago este video a modo de documental para hablar con lujo de detalles sobre la organización criminal de los piratas espaciales. Y he de advertir que usaré a menudo fuentes de información japonesas y les daré prioridad sobre las fuentes de información occidentales, ya que está muy demostrado que las localizaciones japonesas de todos y cada uno de los juegos poseen una coherencia mucho mayor entre sí. Esto que acabo de mencionar es un tema que ocupa un video exclusivo, pero quería mencionarlo para que no haya confusiones. Dicho esto, comenzamos. Es común pero erróneo pensar que los piratas están conformados por una única especie, cuya apariencia se ve alterada en extremo debido a los constantes experimentos que realiza con sus compatriotas, ya sea empleando la sustancia Phazon o medios desconocidos. No obstante, esto es completamente falso. Los piratas espaciales son una organización multiespecie que se han dedicado al asalto de caravanas espaciales y a la conquista de planetas. Esto ya había quedado demostrado desde Super Metroid, cuando debutaron los llamados piratas espaciales de Zebes, o Zebesianos, junto con los Hymenopteros Key Hunters, que son piratas provenientes de un sistema galáctico desconocido. Ambas especies estaban siendo dirigidas tanto por el dracónico Ridley como por la supercomputadora biológica Mother Brain. ¿Observas aquí el factor multiespecie? Bueno, esto se volvió mucho más prominente a partir de Metroid Prime y sus secuelas. A continuación explicaré a cada una de las especies, conocidas hasta el momento, que componen la organización. Empezamos con la cara de los piratas espaciales en los juegos de la serie en 2D y Metroid Other M, habiendo debutado por primera vez en Super Metroid y cobrando más importancia en Zero Mission, una reimaginación del primer juego de Metroid lanzado para la consola NES, en el cual no aparece ningún pirata espacial a excepción de Ridley y de Mother Brain. Curioso, ¿no? Según el manual de Super Metroid, es esta especie la responsable material de los infames asaltos a las caravanas de la Federación. Los Zebesianos son seres de morfología humanoide, pero con características físicas similares a la de los cangrejos, como el hecho de que tienen enormes tenazas en lugar de brazos, junto a un exoesqueleto que puede ser modificable, por medios desconocidos, para mejorar la defensa física. Además de funcionar para el combate cuerpo a cuerpo, dentro de cada tenaza tienen un cañón de rayos que utilizan en el combate a distancia. Físicamente se sabe que son muy fuertes, pues no solo son capaces de trepar superficies como paredes y techos, sino que pueden saltar a increíbles e inhumanas distancias tanto en dirección horizontal como vertical. Aunado a su fuerza física, sus cuerpos son lo suficientemente deformables como para ser capaces de arrastrarse por estrechos túneles donde un humano apenas si cabe. A lo largo de los juegos se han visto numerosos tipos de Zebesianos, distinguibles por la diferencia en su coloración o en otros detalles físicos. En Zero Mission tenemos a los Zebesianos rojos que actúan como la tropa estándar de esta especie, y también están los Zebesianos grises, que no solo son mucho más raros de encontrar, sino que son aún más peligrosos por ser más rápidos, resistentes y dañinos. En Super Metroid hay hasta 6 variedades de Zebesianos. Está la estándar de un color grisáceo, está la verde, la roja, la rosa, la amarilla y la que es la más poderosa, la plateada. En el caso de los Zebesianos plateados, ellos prescinden de sus cañones y en su lugar emplean mortales ataques cuerpo a cuerpo, y a ellos se les suma que tienen la habilidad de arrojar sus tenazas a modo de boomerangs, las cuales aparentemente regeneran en un abrir y cerrar de ojos. En Metroid Other M aparecen cyborgs zebesianos, que son piratas zebesianos modificados cibernéticamente a bordo de la nave botella como parte de un proyecto ilegal de armas biológicas.
financiado en secreto por una célula disidente del ejército de la Federación, tal como queda aclarado en el guión japonés del juego. Aparte de tener un esqueleto completamente metálico, encima de este poseen lo que parece ser un exoesqueleto orgánico de colores púrpura y verde, y de igual manera poseen un pico en lugar de boca, junto con plumas en la espalda y en la nuca. Esta misma apariencia de los Sevesianos reaparece en Metroid Fusion, siendo ellos ahora réplicas del Parásito X, lo cual implica que la Federación volvió a reproducir Sevesianos en la estación de BSL, aunque no hay nada que sugiera que nuevamente les hayan implantado artefactos cibernéticos como lo hicieron en la nave Botella. Si bien los Sevesianos son criaturas peligrosas y fuertes, se conoce que su intelecto deja mucho que desear, y de hecho todo indica que dentro de la organización son algo similar a los zánganos dentro de una colmena de abejas. Los Sevesianos no pueden trabajar como un grupo organizado sin el liderazgo de una entidad malévola e inteligente, como lo es Ridley, su líder original, o Mother Brain cuando se unió a los piratas. Esto no lo digo yo, lo dice Samus justo aquí. Say that the Zebesians, under Ridley's influence, became super aggressive. Would that really lead to the resurrection of the space pirates? Without a malicious force to lead them down that path, wouldn't they continue to merely follow their instincts, ultimately becoming no more than a swarm of feral creatures? Aquí se suele argumentar que Samus bien puede referirse a los Sevesianos cibernéticos que enfrentan el mismo juego, y también puede estar refiriéndose a que el clon de Ridley es solo un clon del Ridley original, es decir que no posee la conciencia ni los recuerdos del otrora comandante supremo pirata como para ser capaz de dirigir a los revividos piratas espaciales. No obstante, en otros juegos donde aparecen los Sevesianos, podemos observar que la especie original sigue sin ser intelectualmente brillante. En Zero Mission, por ejemplo, se activa la autodestrucción de la nave nodriza pirata y los Sevesianos no hacen absolutamente nada por salvaguardar sus vidas, llegando al extremo de que al final podemos ver a un Sevesiano intentando un ataque sorpresa contra Samus tras saltar del interior de la cabina de una nave de escape, en lugar de utilizar esta misma nave para huir de la inminente explosión. Pasa lo mismo en Super Metroid, de hecho, donde los Sevesianos continúan merodeando Tourian durante los últimos segundos que le quedan al planeta Zebes. Parece ser que después de todo, aunque los Sevesianos originales sean capaces de manipular tecnología e incluso pilotear naves espaciales, cosas que aparentemente no pueden hacer los cyborgs del ejército de la Federación, al final requieren de un líder inteligente para poder funcionar como un grupo y evitar convertirse en bestias salvajes. En Zero Mission son derrotados Ridley y Mother Brain, y no se aprecia que los Sevesianos caigan en una espiral de caos. No obstante, hay que recordar que existe en la nave nodriza una entidad robótica hecha a imagen y semejanza de Ridley, que posiblemente pudo haber dirigido a las fuerzas sevesianas por un breve lapso de tiempo. Asimismo, de acuerdo con los datos piratas recabados en Metroid Prime, se sabe que una especie inteligente de piratas espaciales estuvo a bordo de 3 fragatas sobre la órbita de Zebes durante la misión 0 de Samus, y tras haber recogido a un moribundo Ridley y haber asegurado algunos lotes de Metroides, abandonaron el planeta cuando vieron que sus compatriotas sevesianos fueron derrotados. Por ende, existe esa posibilidad de que aquellos piratas inteligentes también pudieron haber tenido influencia sobre los sevesianos. Pudiera ser. Y para finalizar, nadie sabe el verdadero origen de estas criaturas. Por lo que se sabe, no provienen de Zebes, sino que se les dio el gentilicio de sevesianos cuando los piratas se apoderaron del planeta, según se menciona en una sección de preguntas y respuestas de la página web japonesa de Zero Mission. Juzgando por su baja inteligencia y el hecho de que tienen cañones insertados dentro de sus tenazas, se puede suponer que son armas biológicas o criaturas similares a perros de guerra, pero nada está propiamente esclarecido. Y con este video finalizamos la primera parte del documental acerca de la antropología de los piratas. Aún queda mucho por ver acerca de esta organización, como las otras 2 especies confirmadas que pertenecen a ella, otras especies que posiblemente formen parte, y finalmente lo que es la sociedad y cultura de los piratas más inteligentes, así como la cadena de mando con la que se compone la organización y sus líderes principales. En la próxima sesión hablaré sobre los piratas de Urtragus, es decir, los piratas vistos en la serie Prime. Dicho esto, procedo a despedirme pidiéndote, por favor, que te suscribas a mi canal y veas mis videos. Me ayudarías a crecer y yo lo apreciaría muchísimo. Soy Aurora313, nos vemos en el próximo video.